Mi hermana se mudó a mi casa por unos días, pero cuando revisé su maleta descubrí contratos, ropa y documentos que demostraban que planeaba vivir aquí sin mi permiso. Mi hermana llegó a mi puerta a finales de febrero diciendo que solo necesitaba quedarse unos días, que las cosas con su novio habían terminado de la peor manera y que no tenía cabeza para buscar dónde dormir. Me agarró bajando la guardia, porque aunque somos muy distintas y nunca hemos tenido una relación especialmente cercana, siempre he sido la pendeja que intenta mantener la paz familiar. Metí su maleta en el pasillo, le dije que podía usar el sofá cama y traté de no pensar demasiado en lo que eso iba a significar para mí, porque conozco bien a Camila. Cuando dice unos días normalmente quiere decir hasta que la vida me regale un milagro. Aún así, pensé que quizá esta vez sería diferente. Error mío. Los primeros días pasaron sin gran drama, pero ya empezaba a notarse que ella no veía mi casa como un espacio prestado sino como un hotel sin reglas. Dejaba la cocina hecha un caos, usaba mis cosas sin preguntar y tenía la costumbre de meter su ropa en la lavadora justo cuando yo necesitaba usarla, como si fuera una especie de competencia silenciosa. Yo respiraba hondo, me repetía que era temporal y seguía con mi vida. Trabajo desde casa, así que intento mantener una rutina tranquila, pero con ella ahí todo empezó a sentirse como si hubiera un ruido permanente que no sabía ubicar. Aún así, traté de ser comprensiva porque parecía frágil, como si estuviera a punto de quebrarse en cualquier momento. El problema real empezó alrededor de la segunda semana, cuando noté que estaba demasiado cómoda. Había acomodado sus productos en el baño como si fueran parte de la decoración, se metía en mis reuniones de trabajo sin querer queriendo. Y un día llegó con una bolsa llena de víveres que guardó en mi despensa diciendo que era para que las dos tengamos comida y no tengas que cocinar solo para ti. Yo sabía perfectamente que esa era su forma de marcar territorio, pero me tragué el comentario y seguí adelante. El punto sin retorno llegó cuando al entrar a mi cuarto noté que el cajón donde guardo mis documentos estaba ligeramente abierto. No me gusta cuando alguien invade mis cosas, así que me puse alerta, aunque todavía intenté convencerme de que quizá lo había dejado así sin darme cuenta. Todo cayó por su propio peso cuando su maleta se abrió accidentalmente mientras la movía para limpiar un poco la sala. No la abrí a propósito, pero al caer se desparramó por completo y no pude ignorar lo que salió. Entre su ropa, maquillaje viejo y algunos papeles arrugados, había un sobre lleno de documentos que no deberían haber estado ahí. Saqué los papeles porque algo no cuadraba y me encontré con solicitudes de vivienda impresas con mi dirección, contratos marcados con resaltador donde aparecía su nombre como futura arrendataria. Borradores de cartas dirigidas a mi arrendador explicando que había estado viviendo conmigo de manera estable desde hacía más de un mes y que solo necesitaba que se actualizara el registro del contrato. También había un calendario lleno de notas sobre trámites que planeaba hacer, como cambiar su dirección oficial, solicitar beneficios locales y aplicar a una escuela comunitaria cercana porque, según una nota escrita con su letra, ya no piensa manejar tanto y aquí voy a estar mejor ubicada. Me quedé paralizada leyendo todo eso. Era tan absurdo que tardé unos segundos en entender que no era una especie de preparación para un futuro hipotético, sino un plan en marcha. Camila no estaba quedándose unos días. Camila ya había decidido que mi casa era su nueva residencia y había armado todo como si yo no existiera. Nada había sido una petición, no había intención de conversar. Ella simplemente había decidido instalarse y me había dejado a mí la parte de aceptarlo. Cuando la confronté todavía tenía los papeles en la mano y apenas pude ordenar mis ideas. Ella no solo no negó nada, sino que se hizo la indignada, diciéndome que yo no tenía derecho a revisar sus cosas, que planeaba hablar conmigo cuando estuviera más tranquila y que no podía creer lo exagerada que estaba siendo. Porque no mames, solo necesitaba un lugar estable por un tiempo indefinido y tú vives sola, no te vas a quedar sin espacio. Sentí una rabia que nunca había experimentado con ella. Le dejé claro que no existía ningún universo en el que pudiera vivir conmigo sin permiso, que lo que había hecho era completamente inaceptable y que tenía que irse. Ella respondió llorando, insultando y diciendo que yo la estaba dejando en la calle, que una hermana de verdad no haría eso y que la familia sirve para apoyarse. Le dije que la familia sirve para muchas cosas, pero no para permitir que alguien falsifique su residencia para colarse en un contrato de renta ajeno. Cuando amenacé con llamar a la policía y al arrendador para informar que estaba intentando meterse legalmente en mi hogar sin autorización, recogió sus cosas a tirones y se fue dando portazos. Aunque dejó la maleta abierta donde había quedado. Cuando cerré la puerta y el silencio volvió a mi apartamento,
No supe si sentarme a llorar, reír o lanzar la maleta por la ventana. Lo único que sabía era que mi hermana había intentado meterse a mi vida de una forma tan descarada que todavía me costaba creerlo. Y ahí entendí que lo que acababa de pasar no era el final de nada, sino el comienzo de un desastre más grande. Lo sentía en los huesos. Estaba enojada, herida y, sobre todo, convencida de que esta vez no iba a dejar que Camila me arrastrara con ella. Y aunque no imaginaba lo que vendría después, ya intuía que no iba a ser bonito. Actualización 1. Había pasado algo de tiempo desde que Camila salió de mi casa hecha una furia, pero lo que yo pensaba que sería un respiro resultó ser el silencio incómodo antes de un desastre mayor. Aproximadamente 2 semanas después, un viernes por la tarde, encontré en mi buzón un sobreoficial con mi nombre completo y el sello del condado. Lo abrí sin pensar demasiado, convencida de que sería alguna notificación rutinaria, tal vez algo de impuestos o un aviso de reparación del edificio. Lo último que esperaba era una citación para presentarme en una audiencia relacionada con vivienda. Al principio no entendí nada, porque el documento hablaba de un reclamo presentado por una persona que afirmaba residir en mi hogar y que había sido desalojada sin aviso. Vi el nombre de mi hermana escrito con esa letra suya temblorosa y dramatizada que siempre usa cuando quiere parecer víctima. Mi cerebro se quedó en blanco durante varios segundos, como si necesitara recuperar señal para procesar la estupidez que tenía delante. El documento afirmaba que Camila había vivido conmigo de manera continua durante más de un mes, que contribuía económicamente al hogar, que tenía pertenencias personales en mi apartamento y que yo la había sacado sin previo aviso y sin permitirle retirar todas sus cosas. También incluía una línea que casi me hizo reír de la incredulidad. Ella aseguraba que dependía de mí para su estabilidad emocional y que mi comportamiento había sido tan abrupto que la había dejado sin opciones de vivienda segura. Era tan descarado que si alguien me lo contaba yo habría jurado que exageraba, pero ahí estaba, firmado por ella y por un asesor legal voluntario de esos servicios comunitarios que a veces ayudan a personas en riesgo. Nada de eso era cierto, pero la forma en que estaba redactado hacía parecer que yo era una especie de tirana que un día se cansó de la presencia de su hermana necesitada y la expulsó sin contemplación. Me temblaron las manos de coraje. Pasé el resto del día llamando a la oficina indicada en la carta. No fue difícil aclarar que yo tenía derecho a defenderme en la audiencia y presentar pruebas. Mientras hablaba con la persona que atendía el caso, me di cuenta de algo que me removió el estómago. Camila no solo había planeado quedarse conmigo sin permiso, sino que ya había empezado a construir un argumento legal para obligarme a aceptarla. Aquella carpeta que encontré en su maleta no era una fantasía de su cabeza, era un proyecto real que estaba ejecutando paso a paso. No pude evitar sentir esa mezcla desagradable de traición y humillación que solo provocan los familiares cuando deciden que tu vida es terreno disponible para sus necesidades. El día de la audiencia llegó y yo fui con todo lo que pude reunir, capturas de pantalla de los mensajes donde claramente pedía quedarse solo unos días, pruebas de que ella seguía recibiendo correspondencia en su antigua dirección, fotos de la maleta todavía abierta en mi sala, recibos de servicios donde yo figuraba como única responsable y una carta del arrendador explicando que jamás había autorizado la presencia permanente de otra persona en el apartamento. El arrendador, después de enterarse de todo, estaba más indignado que yo, porque este tipo de situaciones puede meterlo en problemas legales si alguien se pone creativo con la interpretación de las reglas de vivienda. Él mismo me dijo que, de haber sabido que Camila tenía esa intención, la habría reportado desde el primer día. Cuando entramos a la sala, Camila apareció con una expresión perfectamente ensayada. Se veía frágil, como una niña indefensa, con la ropa cuidadosamente elegida para parecer más vulnerable y menos problemática de lo que realmente era. Ni siquiera se dignó a mirarme. Se sentó unos pasos más allá y empezó a organizar sus papeles como si estuviera preparándose para un juicio de película. Lo que más me chocó fue verla actuar. Sabía que desde pequeñas tenía facilidad para moldearse según le convenía, pero verla usar esa misma habilidad en mi contra, frente a una jueza, me revolvió algo muy profundo. Cuando por fin habló, lo hizo en ese tono suave que solo usa cuando quiere que otros la protejan. Dijo que llevaba viviendo conmigo mucho antes de la discusión, que había intentado hablarme para llegar a un entendimiento, que yo la había tratado con dureza y que jamás esperó que la echara sin permitirle recoger sus pertenencias. Lo dijo todo como si estuviera recitando un guión. Yo me quedé observándola mientras hablaba y sentí que no la conocía. La jueza escuchó pacientemente. No interrumpió,
no hizo gestos, simplemente tomó notas. Luego me pidió presentar mis pruebas. Expliqué la secuencia real de eventos, mostré los mensajes donde ella claramente decía que solo necesitaba quedarse unos días, señalé la fecha en la que la maleta entró a mi casa, la fecha en la que la encontré intentando colarse en el contrato, la fecha en la que se fue. La jueza revisó los documentos con el ceño fruncido, deteniéndose especialmente en las solicitudes de vivienda impresas que yo había encontrado. Cuando vio el borrador de la carta dirigida al arrendador donde Camila afirmaba vivir conmigo, levantó la vista y la miró fijamente. Ahí noté el primer indicio de que algo en el argumento de mi hermana empezaba a derrumbarse. La jueza le preguntó por qué tenía documentos firmados y fechados antes de que supuestamente yo la echara sin aviso. Camila tartamudeó algo sobre confusiones de fechas y sobre planes que estaba considerando. En ese instante quedó claro para cualquiera en esa sala que la historia no cuadraba. El veredicto no tardó mucho. La jueza determinó que Camila no tenía ningún tipo de residencia establecida en mi hogar, que no existía ninguna relación de dependencia legal o financiera entre nosotras, que la expulsión que mencionaba jamás ocurrió porque no tenía derecho a permanecer ahí en primer lugar y que las solicitudes de vivienda con información falsa serían remitidas a revisión por posible intento de fraude. Camila se quedó helada. Ni siquiera intentó disimular la sorpresa, como si realmente hubiera creído que tenía posibilidades de ganar. Cuando la jueza terminó, Camila empezó a llorar de manera teatral, diciendo que no entendía por qué la trataban como a una criminal cuando solo quería estabilidad. La jueza ni se inmutó. Simplemente le explicó que cada acción tiene consecuencias y que no puede obligar a un familiar a ofrecer vivienda permanente sin acuerdo de ambas partes. Al salir de ahí, yo me sentí agotada. La frustración mezclada con alivio me dejó una sensación extraña, como si hubiera ganado una batalla que nunca pedí librar. Pensé que con eso Camila se daría por vencida y dejaría de joder, pero lo que pasó después probó que aún no había tocado fondo en cuanto a su capacidad de manipular. Esa misma noche recibió una llamada de mis padres. Ambos estaban indignados, pero no conmigo. Resulta que Camila, en su intento de conseguir apoyo emocional, les dijo que yo había inventado pruebas y que la jueza no la entendió. Cuando mis padres vieron el documento oficial donde se mencionaba la investigación por información falsa, la situación cambió. Mi mamá, que toda su vida la había defendido, me llamó para preguntarme qué mierda había intentado hacer Camila. Les conté todo desde el principio, sin adornos ni suavizar nada. Mi papá, que rara vez pierde la compostura, terminó gritando que no estaba dispuesto a apoyar ni justificar algo así. Parecía que por primera vez veían a Camila sin el filtro de lástima al que siempre recurrían. Esa noche, Camila me envió más de 20 mensajes. Ninguno era una disculpa. Eran insultos, acusaciones, amenazas emocionales, frases diseñadas para hacerme sentir culpable. Decía que yo le había arruinado la vida, que esperaba que estuviera orgullosa de haberla dejado sin opciones y que la familia iba a darse cuenta de quién era realmente la mala. Yo no respondí. Marqué todos los mensajes, los organicé y los guardé. Al día siguiente los envié al fiscal adjunto encargado del caso de fraude que la jueza había pasado a revisión. No lo hice con odio, sino con la claridad de alguien que finalmente entiende que no puede seguir protegiendo a quien está dispuesto a destruirla para salirse con la suya. Cuando terminé de enviar todo, me senté en mi escritorio y por primera vez en semanas sentí que podía respirar sin esa presión en el pecho. Pensé que tal vez, y solo tal vez, esa sería la primera pieza que empezaría a poner distancia definitiva entre nosotras. Sin embargo, ya intuía que esto apenas estaba comenzando y que Camila todavía no había agotado su capacidad para complicarme la vida. Aún así, por primera vez desde que entró a mi casa con su maleta, sentí que recuperaba un poco de control. Actualización 2. Pasó alrededor de un mes desde la audiencia y la vida parecía haber recuperado una calma incómoda, como si el ambiente hubiera quedado suspendido en un equilibrio frágil. Yo seguía trabajando desde casa, intentando regresar a mis rutinas, pero siempre con esa sensación de que en cualquier momento Camila iba a aparecer con otra maniobra absurda. No había vuelto a recibir mensajes suyos desde aquel torrente de insultos que envié al fiscal, aunque tenía claro que el silencio no significaba que hubiera aceptado nada. Cuando se trata de ella, el silencio nunca ha sido una señal de paz, sino de acumulación. Descubrí que estaba acumulando un martes por la noche cuando mis padres me llamaron, no para preguntar cómo estaba, sino para decirme que Camila había ido a su casa llorando y diciendo que yo quería meterla a la cárcel por venganza.
Ese fue el inicio de la segunda fase de este desastre. Mi mamá empezó la llamada con un tono que ya conozco demasiado bien, ese que usa cuando quiere sonar neutral pero está a punto de elegir un bando. Me dijo que Camila llegó alterada, hablando de formas enredadas, diciendo que la estaban persiguiendo y que yo había exagerado todo para humillarla públicamente. También les dijo que la jueza había sido injusta y que yo manipulé pruebas para hacerla ver mal. Me sorprendió que mis padres no dieran esa versión por cierta, porque históricamente siempre han tenido una inclinación a protegerla cada vez que se mete en problemas. Pero esta vez algo fue distinto. Mi papá tomó el teléfono y me dijo que Camila había llevado una copia del aviso de investigación por posible fraude en vivienda, ese mismo documento que la jueza ordenó generar al final de la audiencia. Mi papá me dijo que cuando lo leyó sintió una mezcla de vergüenza y enojo, y que no podía creer que su hija menor estuviera metida en algo así. Yo estaba acostumbrada a verlo defender a Camila, incluso en cosas injustificables, pero por primera vez escuché decepción sin atenuantes. Dijo que la había confrontado y que ella lo único que hacía era hablar de mí como si yo fuera el origen de todos sus problemas, evitando responder preguntas sencillas como por qué tenía documentos con información falsa o por qué trató de instalarse en mi casa sin permiso. A pesar de la incomodidad, esa llamada me dio por primera vez la sensación de que mis padres finalmente estaban viendo lo que yo veía desde hace años. Sin embargo, eso no detuvo la siguiente parte del drama, porque esa misma noche me cayó otro mensaje inesperado, pero esta vez no de Camila, sino del arrendador. Me decía que Camila había intentado entrar al edificio en la tarde, alegando que venía a recoger sus cosas pendientes. Él sabía que eso era mentira porque ella no había dejado nada mío y ya me lo había dicho antes. La acompañó un guardia de seguridad y ella empezó a armar un espectáculo, diciendo que yo había escondido sus pertenencias y que planeaba demandar al edificio si no la dejaban pasar. El arrendador estaba harto. Me dijo que a partir de ese momento quedaba oficialmente prohibida la entrada de Camila a cualquier área del complejo, aunque viniera acompañada. También me pidió que, si volvía a intentar algo, lo notificara inmediatamente para generar un reporte formal. Agradecí que hubiera tomado una posición tan firme, porque conocerlo me habría esperado una actitud más indiferente. Pero supongo que lidiar con alguien como Camila por primera vez fue suficiente para entender por qué yo estaba al borde de la locura. Los días siguientes estuvieron marcados por una especie de guerra fría emocional. Camila no me contactaba directamente, pero sí a través de mis padres, quienes parecían estar recibiendo versiones cada vez más retorcidas de la historia. Me llamaban a ratos para preguntarme si era verdad que yo había destruido la maleta de Camila, o que la había amenazado con golpearla, o que le debía dinero. Cada llamada era una sorpresa nueva porque todas las acusaciones eran inventos descarados. Yo no sabía si ella realmente creía sus propias fantasías o si simplemente estaba desesperada por generar una narrativa donde no fuera la responsable de nada. Mis padres, aunque ya no le creían completamente, seguían atrapados emocionalmente entre las dos. Era evidente que estaban intentando entender la situación desde ambos lados, pero Camila los explotaba emocionalmente, llorando frente a ellos, diciéndoles que yo siempre había sido la favorita, que la trataba con desprecio y que ahora quería que la metieran presa. Cada vez que ellos le pedían pruebas, cambiaba de tema o empezaba a llorar más fuerte, alegando que no podía vivir con tanto ataque. Yo pasaba mis noches intentando descansar, pero siempre con la ansiedad de no saber qué nueva tontería estaba tramando. Sin embargo, todo subió de nivel cuando recibí una llamada del fiscal adjunto. Me dijo que había recibido los mensajes que envié, que estaban siendo añadidos al archivo del caso y que, de confirmarse la intención de falsificar residencia y de presentarse como víctima para obtener beneficios o presionar legalmente, podían considerarse agravantes. Escuchar eso me hizo sentir una mezcla absurda de alivio y tristeza. Alivio porque por fin alguien externo veía lo que yo veía, y tristeza porque jamás imaginé que estaría hablando con un fiscal sobre las acciones de mi propia hermana. Me preguntó si había habido más intentos de contacto por parte de ella, porque todo indicaba que la situación estaba escalando. Le conté lo del arrendador y lo de mis padres, y él anotó todo. No sé por qué, pero tener esa conversación tan seria me hizo darme cuenta de que la situación había dejado de ser un simple conflicto familiar hacía mucho tiempo. El punto más tenso de esta actualización ocurrió 2 semanas después, cuando mis padres me pidieron que fuera a su casa a hablar sobre la situación con tu hermana. Dudé en ir, pero acepté porque quería dejar claras algunas cosas. Cuando llegué, Camila ya estaba allí.
Estaba sentada en el sofá con esa expresión frágil que utiliza para generar lástima, y mis padres se veían desgastados, como si llevaran días sin dormir. Apenas me senté, mi mamá empezó diciendo que estaban preocupados por el rumbo que había tomado todo, que no querían ver a la familia separada y que tal vez era momento de buscar una solución pacífica. Camila fingió limpiar una lágrima mientras murmuraba que nunca quiso que las cosas se salieran de control y que solo estaba tratando de protegerse porque yo la había tratado con crueldad. Me quedó viendo como si buscara confirmación de que su versión funcionaba. Yo respiré hondo para evitar explotar y empecé a explicar, punto por punto, todas las acciones que ella había tomado y cómo esas acciones no eran simples malentendidos sino decisiones deliberadas que habían puesto en riesgo mi vivienda, mi estabilidad y ahora hasta mi historial legal. Lo más impresionante fue la reacción de mi papá. Él, que siempre se había debilitado ante las lágrimas de Camila, esta vez se mantuvo serio. Le preguntó directamente por qué había llenado documentos con información falsa, por qué había mentido sobre el tiempo que vivió conmigo, ¿por qué había intentado entrar al edificio después de que el arrendador lo prohibiera? Camila intentó responder con excusas vagas, pero él insistió en que fuera específica. Al ver que no podía manipularlo como antes, su actitud cambió drásticamente. Pasó de hacerse la víctima a mostrarse defensiva, diciendo que todo lo estaba haciendo porque nadie la ayudaba, que yo tenía la vida resuelta y que lo mínimo que yo podía hacer era ofrecerle un lugar donde quedarse mientras se reorganizaba. Mi mamá intentó intervenir diciendo que tal vez todo había sido un malentendido, pero Camila la interrumpió diciendo que si yo no fuera tan egoísta nada de esto habría sucedido. Fue entonces cuando mi papá, en un tono que jamás había utilizado con ella, le dijo que dejara de culpar a los demás por las consecuencias de sus decisiones y que ya era hora de hacerse responsable de su vida. Camila se quedó petrificada y luego explotó diciendo que era injusto, que ellos nunca la habían apoyado y que yo siempre había sido la favorita. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté, agarré mi bolso y les dije que estaba agotada de ser el blanco de sus frustraciones. Les dejé claro que la situación estaba fuera de mis manos, que ahora era un asunto legal y que cualquier intento de presionarme o responsabilizarme iba a terminar empeorando las cosas para todos. Mis padres se quedaron en silencio. Camila gritó que yo no podía dejarla así, que era su hermana y que tenía que ayudarla. No respondí. Salí de la casa con una sensación de cierre extraño, como si esa conversación hubiera sido el último intento de mantener una estructura familiar que hacía años estaba rota. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, me di cuenta de que el miedo constante que había sentido desde que todo empezó a transformarse en algo distinto. Ya no era solo miedo, sino cansancio, firmeza y la certeza de que no iba a permitir que Camila volviera a entrar a mi vida de esa manera. Aunque sabía que las consecuencias de sus actos todavía estaban en proceso, por primera vez sentí que tenía el control de mi propia casa, de mis límites y de mi tranquilidad. Y aunque intuía que lo peor aún podía estar por llegar, también sabía que ya no quedaba espacio para ceder ni dar marcha atrás. Actualización final. Pasaron varios meses desde aquella reunión con mis padres y, aunque la tensión seguía latente, la situación tomó un rumbo tan extraño que incluso ahora, cuando lo cuento, siento que ocurrió en una vida paralela. Todo empezó a moverse más rápido cuando recibí una notificación formal por parte de la Fiscalía indicando que el caso de fraude en vivienda seguía abierto y que necesitaban que confirmara algunos detalles adicionales. No era una situación alarmante, pero sí dejaba claro que el asunto ya había pasado a un nivel que no podía ignorarse. Yo envié todo lo que me pidieron, incluyendo un relato cronológico de los eventos, capturas de pantalla y una breve declaración por escrito. Fue un proceso que me tomó varios días, no porque fuera difícil de redactar, sino porque cada vez que repasaba los hechos sentía el mismo cansancio emocional de los primeros momentos. No era solo describir lo que Camila había hecho, sino revivir la sensación de haber sido usada de una forma tan calculada que todavía me provocaba una mezcla de frustración y tristeza. Mientras ese procedimiento avanzaba, yo había logrado establecer una rutina más estable. A veces pensaba que quizá Camila finalmente había entendido que no podía seguir presionando y que el silencio era una señal de que por fin había asumido la responsabilidad de sus actos. Pero ese pensamiento murió cuando recibí una llamada inesperada de mi mamá un domingo por la mañana. Me dijo que Camila estaba enfrentando dificultades serias porque había perdido su trabajo. No me sorprendió. Camila había cambiado de empleo tantas veces en los últimos años que una renuncia o un despido no era noticia.
Lo que sí me dejó tensa fue lo que dijo después, que Camila había insinuado que yo tenía parte de la culpa porque la situación legal le estaba complicando la búsqueda de empleo y que era mi obligación ayudarla a recuperarse. Mi mamá no estaba repitiendo sus palabras por malicia, pero me di cuenta de inmediato de que Camila había empezado a empujar la narrativa de que yo le debía algo solo por ser su hermana. Le respondí con calma que no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que le pasara y que ella se había metido en ese problema sola. Pero pude escuchar en la voz de mi mamá que estaba luchando por no ceder al peso emocional que Camila siempre ha sabido usar como herramienta. La situación escaló de nuevo cuando, unas semanas después, Camila me envió un correo electrónico largo donde trataba de sonar conciliadora. Me decía que entendía que yo estaba molesta, que reconocía que había cometido errores y que deseaba arreglar las cosas. Al principio pensé que quizá era un intento sincero de corregir su comportamiento, pero conforme avanzaba en el mensaje me di cuenta de que el tono cambiaba. Decía que necesitaba ayuda para pagar la multa asociada al caso, que la fiscalía la estaba presionando y que no podía hacerle frente sola. También añadía que sería justo que yo la ayudara con algo de dinero porque, según sus palabras, yo había decidido involucrar a la corte en un problema que pudo haberse resuelto entre hermanas. Eso me hizo cerrar el correo y respirar profundo porque era evidente que no había comprendido absolutamente nada. Ella actuaba como si lo ocurrido fuera un malentendido mutuo, cuando en realidad había sido un intento consciente de manipular el sistema para obtener beneficios a mi costa. Le respondí con pocas palabras, dejándole claro que no pensaba pagar ni un centavo y que dejara de tergiversar los hechos. No recibí respuesta. Supuse que se tomaría unos días para digerirlo, pero no imaginé la reacción que tendría después. A mediados de ese mismo mes, la fiscalía completó el proceso y se llegó a un acuerdo de desviación supervisada. No fue un castigo severo, pero sí implicaba clases obligatorias, una multa considerable y un periodo de supervisión. Yo lo supe a través de la notificación formal que me enviaron, aunque mis padres también me llamaron para hablar del tema. Mi papá, con un cansancio evidente en la voz, me dijo que Camila estaba tratando de convencerlos de que la multa era injusta y que necesitaba ayuda económica urgente. Ellos estaban dudando si apoyarla o no, porque aunque reconocían lo que ella había hecho, también les pesaba verla quebrarse emocionalmente. Yo les dije, con más frialdad de la que esperaba de mí misma, que ayudarla no evitaría que repitiera el mismo patrón. Fue una conversación difícil porque, aunque mis padres ya estaban conscientes de la magnitud de lo ocurrido, todavía les costaba aceptar que su hija menor era capaz de actuar con tanta falta de escrúpulos. El punto final llegó cuando Camila, incapaz de obtener dinero de ellos, decidió hacer un último intento conmigo. Me llamó después de meses de silencio. La reconocí apenas escuché su respiración entrecortada. Empezó hablando con una voz temblorosa, diciendo que necesitaba cerrar ciclos, que no podía cargar sola con el peso de todo. Yo permanecí en silencio mientras ella extendía un discurso lleno de frases ensayadas sobre la importancia de la familia, la necesidad de perdonar y el deber moral que teníamos como hermanas. Fue un monólogo largo, sin pausa, donde intentaba dar la impresión de que estaba en un proceso de introspección profunda. Pero el golpe final llegó cuando, después de toda esa introducción emocional, dijo que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo económico razonable para que ella pudiera pagar la multa y seguir adelante. En ese instante entendí que su llamada no era un acto de reconciliación, sino un cálculo más. Mi respuesta fue breve. Le dije que no pensaba entrar en ningún acuerdo, que no tenía intención de participar en la resolución de un problema que ella misma había provocado y que cualquier intento de volver a involucrarme sería ignorado. Camila guardó silencio por unos segundos y luego dejó escapar una risa amarga, como si yo hubiera confirmado exactamente la versión que ella construyó sobre mí. Dijo que yo era la responsable de que la fiscalía hubiera tomado cartas en el asunto, que yo había alimentado el conflicto y que nunca había querido ayudarla. Le respondí que su percepción no cambiaba los hechos y que esperaba que algún día entendiera la diferencia entre consecuencias y castigos. Me colgó sin despedirse. Después de esa llamada no volvió a buscarme. Tampoco lo esperaba. Mis padres, por su parte, terminaron aceptando que no podían salvarla de sí misma y empezaron a poner sus propios límites. Hablan con ella, pero con distancia. Ya no creen sus historias sin cuestionarlas, y aunque sé que eso les duele, también sé que es necesario para que dejen de cargar con responsabilidades que nunca fueron suyas. Yo, en cambio, volví a mi vida con una claridad que no tenía antes.
Cambié las cerraduras del apartamento, actualicé mis contactos de emergencia, organicé mis documentos importantes y me permití disfrutar de la tranquilidad que no sentía desde mucho antes de que Camila llegara con su maleta. Había días en los que la casa se sentía extrañamente silenciosa, pero no era un silencio incómodo, sino uno que yo podía habitar sin miedo a que en cualquier momento alguien intentara ocupar espacios que no le pertenecían. La última etapa de esta historia no tuvo explosiones dramáticas ni confrontaciones finales. Fue, más bien, un proceso lento de acomodar emociones, tomar decisiones firmes y aceptar que no puedo salvar a alguien que no quiere cambiar. La relación con Camila quedó en un punto indefinido donde no existe rencor activo, pero tampoco posibilidad de reconciliación. Lo que sí existe es una distancia saludable que me permite proteger mi vida de un ciclo que había normalizado sin darme cuenta. Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que la verdadera venganza, si es que puede llamarse así, no fue verla enfrentar consecuencias legales ni ver cómo su manipulación se derrumbó frente a otras personas. La verdadera venganza fue recuperar mi espacio, mi estabilidad y mi tranquilidad, cosas que por mucho tiempo dejé de valorar mientras intentaba resolver problemas que nunca fueron míos. Y aunque sé que la historia con Camila no está completamente cerrada, al menos sé que tengo la claridad y las herramientas para que nunca vuelva a invadir mi vida como lo hizo aquella vez.